Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este nuevo video. Quiero invitarte a que me acompañes a meditar una porción de la palabra. No sin antes, empezando con una pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu reacción hacia una traición? Cuando te han traicionado, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes como ser humano? Como seres humanos nosotros reaccionamos de una manera mal. A veces decimos, ¿verdad? Queremos pagar con la misma moneda esa traición. ¿Cómo reaccionamos cuando un amigo te traiciona? Cuando un amigo que tiene mucho tiempo de conocerlo, le diste tu amistad incondicional, o sea, le prestaste un lugar donde vivir, tuviste paciencia en su amistad, lo apoyaste en momentos difíciles, pero ¿cómo reaccionas cuando ese amigo te traiciona? ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes? Quizás como seres humanos la primera reacción es, no sé, tal vez podríamos decir, si él me lo hizo, yo también se lo voy a hacer. ¿O cómo reaccionarías cuando hay una traición de algún familiar? ¿O cómo reaccionarías cuando tu esposo o tu esposa te ha traicionado con otra persona? ¿Cuál es tu reacción ante esa situación? Quizás hasta podríamos salir muy bíblicos y decir, ¿verdad? Si él me lo hizo, yo también se lo hago. Total, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Es pagar con la misma moneda esa traición. Es hacer lo mismo. Quizás esa es la reacción que tenemos como seres humanos. Quizás es la primera impresión. Cuando tenemos la primera impresión de la traición, reaccionamos de una manera que por naturaleza es mala. Y podríamos hasta decir, ¿verdad? Es que él me lo hizo y se lo voy a hacer, se lo voy a devolver. Y nada más que me dé tantito chance y se lo devuelvo. Esa es nuestra reacción como seres humanos. Así reaccionamos como seres humanos. ¿Te has preguntado cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Mira, yo quiero llevarte en esta tarde a un pasaje en la Biblia y quiero mostrarte que la Biblia, la palabra de Dios nos narra que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él fue ser humano como tú y como yo. Quiero mostrarte que Él pasó también momentos difíciles en su humanidad. Siendo Dios, se volvió humano y vino a padecer los mismos problemas que tú y yo. Quiero llevarte a un pasaje en la Biblia, cuando Jesús en su humanidad tuvo sed. En la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, tengo sed. O sea, Él en momentos cuando tú tienes necesidad, Él ya lo conoce. Hay otro pasaje que nos narra y dice que tuvo hambre y fue a una higuera. Y la higuera no tenía nada. No tenía fruto la higuera. ¿Qué quiero decir con esto? De que Jesús sabe, porque pasó los momentos que quizás tú estás pasando o has pasado. Él te entiende cuando tienes la necesidad del cuerpo, cuando tienes hambre y no hay nada que comer, cuando tienes sed y a veces no tienes ni siquiera una gota de agua. El Señor sabe, porque también en su humanidad Él pasó todo lo que nosotros estamos pasando. Dice también la Biblia en San Juan 11, cuando el Señor fue a ver a su amigo que tenía 4 días de muerto. Cuando el Señor va al sepulcro, dice un versículo muy corto, pero muy impresionante lo que dice este versículo: Jesús lloró. Es decir, amigo, amiga, hermano, hermana,
El Señor sabe cuántas veces tú has llorado. El Señor sabe y está las veces que tú has llorado. Quizás por una traición, quizás por un problema, quizás te sientes en un problema que ya no le haya solución y lo único que puedes hacer es llorar. El Señor está ahí. En ese momento cuando tú lloras, Él puede entenderte, porque Él también lloró en su humanidad. Hay otro pasaje también que nos narra que antes de ser entregado, Él estuvo en el monte de los olivos, el monte Getsemaní, y Él se pone a orar y le dice a Dios: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Es decir, yo no quiero sufrir. El sentimiento, el sentir que tenía Jesús en ese momento era una completa aflicción. Porque dice la Biblia y nos narra que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Era una aflicción tremenda que tenía en su alma. Y no era poco lo que iba a sufrir por nosotros, sino eso que iba a ser lastimado, su espalda, iba a recibir esa corona de espinas. No era fácil. Por eso Él sentía una aflicción en el alma. Cuando tú estás triste, cuando sientes una aflicción en tu corazón, Él puede comprenderte, porque también en su humanidad Él lo pasó. Dice también un pasaje que en la cruz del Calvario, ya crucificado, ya colgado en la cruz del Calvario, Él alzó la mirada y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La realidad, amigos, amigas, hermanos, hay momentos que nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desamparados y quizás podríamos preguntarnos hasta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo ver tu gloria? ¿Dónde estás, Señor? Si existes, házmelo saber. Hay momentos que nos hemos preguntado eso. En el momento quizás de la traición, o quizás de algún problema, ¿y dónde estás, Dios? ¿No que existes? Mira, hasta en eso el Señor puede comprenderte, porque realmente el Señor lo pasó en su carne y se sintió solo. Pero déjame decirte que no solamente en eso, también el Señor Jesús fue traicionado. Y yo quiero llevarte a un pasaje en la Biblia, en el momento en el cual Él es traicionado. Mi hermano Tomasito nos va a acompañar a leer la cita que se encuentra en el Salmo 55, el versículo del 12 al 14. Presta atención, presta mucha atención, y esta palabra edificará tu vida. Porque si tú te han traicionado, ¿cómo reaccionarías? Quizás ya lo hicieron y reaccionaste mal. Pero ¿cómo reaccionaría Jesús en una traición? Nuestro hermano Tomasito nos va a leer la palabra. Hermano Tomás. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén, amén. Dice que no fue un enemigo, no fue alguien de afuera, sino alguien íntimo, alguien que sabía y había vivido cerca del Señor Jesús, alguien muy íntimo que quizá le compartía hasta lo más escondido, hasta todo lo que pasaba en su familia, lo que pasaba en su casa, lo que pasaba en su vida. Jesús había confiado en este varón, había depositado en él toda su confianza, pero fue traicionado. Aquel varón que le depositó, que le dio toda su confianza, lo traicionó.
¿Y cómo fue la reacción del Señor? Quiero presentarte 2 versículos en el cual 2 ejemplos de traición que le hicieron al Señor. Acompáñame, si tienes una Biblia, si no va a aparecer los textos en pantalla. Dice la palabra de Dios que estaba el apóstol Pedro cuando iba a ser entregado al Señor. Cuando el Señor iba a ser entregado, el apóstol Pedro estaba y le dicen al apóstol Pedro, porque hacía frío y estaba él calentándose con otras personas. Se acerca a uno y le dice: tú eres de ellos. El apóstol Pedro le dice: no, yo no soy de ellos. De cierto te digo, Pedro, que tú antes que cante el gallo, me vas a traicionar 2 veces. Me vas a negar 2 veces. Pedro lo hizo. Y cuando le preguntaron la segunda vez: no, es que yo no lo conozco, yo no veo con él. Y cantó el gallo, dice la palabra. Imagínense cómo se sintió el Señor. Sabía que iba a ser negado por Pedro, aquel discípulo que decía que lo amaba, que si fuera posible él entregaba su vida para rescatar la vida del Señor. Esa es una manera de traicionar, negando a Dios, negando al Señor. Pero no quedó ahí. La reacción de Pedro, después que se dio cuenta que la palabra de Dios había cumplido en su vida, salió de ahí y se puso a llorar. Y lloró amargamente y pidió perdón a Dios. Otro pasaje que nos narra, y el más importante del salmo que leímos, es el Salmo 55. Es un salmo mesiánico que la profecía se tenía que cumplir. Alguien de su círculo de amigos del Señor Jesús lo iba a traicionar y lo iba a entregar para que se cumplieran las Escrituras. ¿Y quién fue ese traidor? ¿Quién fue ese que traicionó al Señor Jesús? Fue Judas, mis hermanos. Quiero que me acompañen al pasaje. Ahí igual va a aparecer ahí en la pantalla. Si tú tienes tu Biblia, corrobora que lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios. Dice el pasaje que fue Judas y fue a buscar a los sacerdotes y fue a vender a nuestro Señor Jesucristo. Y le dieron 30 piezas de plata. De esa manera, Judas traicionó al Señor Jesús, entregándolo a la muerte. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús? ¿Cómo reaccionarías tú ante una traición de un familiar? Ante una traición de un amigo tan cercano que tú le has brindado tu apoyo, que en momentos difíciles tú has estado con él. Tú eres quien le ha tendido la mano. Tú eres el que le ha dado un lugar en tu vida, en tu corazón, aún hasta en tu casa. ¿Y cómo te sentirías tú si esa persona te traiciona? Si esa persona toma en poco, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cuál sería tu reacción? Como seres humanos reaccionamos mal, pero Dios no reaccionó así. La traición de Pedro, la traición de Judas, la traición más grande de entregarlo a la muerte, él no reaccionó mal. Él no reaccionó mal, sino él, estando en la cruz del Calvario, él dijo estas palabras: Padre, perdónanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa manera, el Señor Jesús perdonó la traición de Judas, que lo llevó a la muerte. Qué tremendo, hermano, hermana, amigo, amiga. Qué tremendo, porque no es fácil perdonar cuando alguien te traiciona. Quizás tu esposo te ha traicionado, aquel que juró estar contigo todo el tiempo, todos los días, en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Quizás ese te ha traicionado. No debes guardar rencor. No debes guardar nada en tu corazón porque te estorba. El Señor no guardó nada en su corazón, mas sin embargo, Él demostró que sí se puede. Y así como
los pasajes que te enseñé, de que Él pasó necesidades como tú. Así de igual manera Él quizás te han traicionado, así también te puede entender, porque Él fue traicionado. Él dice la palabra en Hebreos 4 que tenemos un sumo sacerdote que se compadece en todo, porque Él fue tentado en todo, pero Él salió vencedor. ¿Cómo estás tú? Quizás te han traicionado y no has perdonado. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de quitar todo odio, todo rencor, todo lo que te estorbe en buscar a Dios. O quizás, amigo, amiga que me escuchas, te ha traicionado tu esposo, tu familiar, tu mejor amigo. Mira, solo no podemos. Sino con Cristo somos más que vencedores. Él venció todo eso. Y mira, déjame decirte que con Cristo Jesús vas a quitar y vas a sacar todo odio, todo rencor de tu corazón. Déjame darte un consejo que aparece en la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y el versículo 21 de Romanos 12 dice, mira, sino antes vencer lo malo con lo bueno. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Mateo 5:42 dice Mateo 5:42, a bendecir a quien nos maldice, orar por los que los ultrajan. La enseñanza de la palabra de Dios es que amemos a nuestros enemigos. Y si alguien te ha traicionado, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha negado, no demuestres odio, no demuestres rencor, sino el ejemplo más grande que Dios nos ha dejado en su palabra es perdonar y demostrar que el amor de Dios es más grande antes que una traición. Así que yo quiero dejarte esto en tu corazón y reflexiona. Y quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo reaccionas? ¿O cómo podrías reaccionar en una traición? Reflexiona y medita esta porción de la palabra. Y me encantaría hacerte otra pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Del lado que has ofendido o que has tú traicionado a Dios? ¿O del lado que te han traicionado? Porque si estás del lado que te han traicionado, el mensaje ha sido claro. Tienes que perdonar. Tienes que quitarte todo lo que te estorba en tu corazón. Y si eres de la persona que ha traicionado a Dios, hermano o hermana, o amiga o amigo, eres de las personas que ha traicionado a tu esposo, a tu esposa, a un amigo que te brindó todo su tiempo, todo su espacio, toda su vida, y tú lo has traicionado. Como Pedro, que no se quede nada más ahí. No como el ejemplo de Judas, que traicionó al Señor y fue y se mató. Eso no es la solución. La solución es lo que hizo el apóstol Pedro. Aún haber negado a Dios, al Señor, fue como una traición. Pero él se sintió tan mal, salió de donde estaba y se puso a llorar. Y se puso a pedir perdón. Y eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. Si quizás no te han traicionado, pero tú has traicionado, es tiempo de pedir perdón. Y si te han traicionado, es tiempo de perdonar. Quiero dejarte esto en tu corazón, medítalo y que Dios te bendiga. Que el Señor te guarde donde quiera que tú andes. Y también quiero invitarte que me ayudes a compartir el Evangelio. Que esta palabra de Dios pueda llegar hasta otros corazones quien han sido traicionados o que quizás han traicionado. Te invito a que compartas el video y que te suscribas al canal para que semana tras semana pueda llegarte un video y podamos compartir juntos la palabra de Dios y podamos propagar el mensaje de Cristo en los corazones. Que Dios te bendiga y suscríbete y comparte el video, dale me gusta si te ha agradado. Si ha sido de bendición, puedes hacer algún comentario. Si también no te ha sido de bendición, puedes también comentarlo. Si hay sugerencias, también puedes hacerlo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde.